la chica gorda arrojada del acantilado por maldecir la cosecha, el hombre de la montaña la atrapó y dijo: «Somos marginados juntos». «Arrójenla por el acantilado», gritó la multitud, sus antorchas ardiendo contra el cielo nocturno. Era el otoño de 1909 en Grimhaven, un pueblo tragado por el hambre y el miedo. La cosecha había fallado, los campos yacían yermos, y la gente ansiaba a alguien a quien culpar. Arrastraron a Tabitha Crowthorne, gorda, temblando, su delantal blanco manchado de tierra y lágrimas, hacia el borde dentado de la caída del diablo. Tenía 29 años, más de 240 libras, y había vivido silenciosamente en las afueras del pueblo, horneando pan y cosiendo ropa por centavos. Esta noche su tamaño fue retorcido en prueba de brujería. «Miren a este monstruo», bramó el anciano Malachi Grimm, su voz tronando como una maldición. «Su carne hinchada lleva la marca del diablo. Ella maldijo nuestros cultivos. Su vida redimirá nuestro suelo». Tabitha sollozó, luchando contra las cuerdas que mordían sus muñecas. «Nunca dañé a nadie. Solo horneé para niños, solo cosí para viudas. Por favor, no hagan esto». Pero la misericordia no tenía lugar aquí. La turba gritó más fuerte, alimentándose de su propio frenesí. «¡Arrójenla! ¡Que el diablo tome su alma!». Las manos la empujaron hacia adelante. Sus pies rasparon la grava en el borde del acantilado, y abajo se abría una caída de 300 pies, las rocas como dientes dentados esperando desgarrarla. Tabitha gritó una última oración, mientras el mundo se inclinó bajo ella. «Señor, perdónalos, déjame morir rápido». La multitud rugió mientras caía, su grito haciendo eco en el vacío. Pero entonces, un milagro. Brazos como hierro se cerraron alrededor de ella en el aire, deteniendo su caída. Su respiración se cortó mientras miraba un rostro cicatrizado y curtido, ojos ardiendo con desafío. Un gigante de hombre se aferró al lado del acantilado, sosteniéndola como si no fuera más pesada que una niña. Su voz rumoreó como trueno. «Nos llaman monstruos, nos llaman malditos. Pero no estás sola, porque yo también soy un marginado». Antes de ser arrastrada a la caída del diablo, la vida de Tabitha Crowthorne había sido una de supervivencia silenciosa y obstinada. Vivía sola en el mismo borde de Grimhaven, en una cabaña de piedra donde el humo de su horno se curvaba hacia el aire frío de la montaña. Horneaba pan cada amanecer, sus manos grandes amasando masa con paciencia, y bordaba prendas por la noche a la luz de la lámpara. Sus vecinos aceptaban sus productos, pero nunca su presencia. Para ellos era útil, pero nunca bienvenida. Los niños a veces susurraban rimas crueles sobre su tamaño. Los hombres se reían de ella cuando pasaba, empujándose unos a otros con sonrisas burlonas. Las mujeres fingían no verla cuando ofrecía saludos. Tabitha soportó todo con silencio, vertiendo su esperanza en costras de pan que podrían suavizar el hambre y puntadas que podrían calentar a los débiles. No pidió nada a cambio excepto ser dejada en paz. Pero cuando los cultivos fallaron, la paz se volvió imposible. El anciano Malachi Grimm, alto y severo, aprovechó el momento. Necesitaba un chivo expiatorio para mantener intacta su autoridad, alguien a quien el pueblo pudiera odiar más de lo que lo temían. Tabitha, con su cuerpo redondo y vida solitaria, era el blanco perfecto. «Está maldita», declaró Grimm en la plaza del pueblo, su dedo huesudo apuñalando el aire. «Miren su carne antinatural. El Señor ha dado la espalda a nuestra cosecha porque ella consorts con demonios». Algunos pueblerinos vacilaron. Tabitha había horneado pan para sus hijos, remendado su ropa. Pero el miedo superó la gratitud. Para cuando Grimm exigió su muerte, la turba tenía suficiente hambre de sangre para creer cada palabra. Los gritos de misericordia de Tabitha hicieron eco a través de la multitud, pero nadie se adelantó.
Ni una sola voz la defendió. Atada con cuerda, empujada como ganado, tropezó hacia los acantilados mientras la turba aullaba por justicia. Y sin embargo, justo más allá de ese abismo, alguien más vivía que conocía el sabor de la injusticia incluso mejor que ella. Goliath Stormcrow no había puesto pie en Grimhaven por 15 años. Una vez había sido un hombre de familia, un esposo, un padre, un protector. Pero la noche que los bandidos asesinaron a su esposa e hijo, su alma se partió. Cazó a los asesinos uno por uno, y cuando regresó con sangre en sus manos, los pueblerinos lo etiquetaron no vengador, sino asesino. La ley se volvió contra él. Así que Goliath desapareció en los huesos de la montaña. Su puro tamaño y fuerza, 2,80 metros, hombros como rocas, ya lo habían hecho una figura de miedo. Con sus cicatrices y dolor, se convirtió en una leyenda de terror. El gigante en los acantilados, susurrado pero nunca abordado. Talló una vida dentro de la piedra, su cueva llena de comodidades escasas, el mundo arriba olvidándolo, excepto por las historias crueles que contaban a los niños. Cuando oyó el rugido de la turba ese día, sus instintos se agudizaron. Desde su percha a mitad de camino por la caída del diablo, los vio llevar a una mujer al borde. Vio su cuerpo arrojado al vacío, su vestido blanco ondeando como una vela desgarrada, y algo en él reconoció su desesperación. La misma desesperación que una vez lo había ahogado. Saltó, músculos tensándose, dedos cavando en roca. La gravedad lo desgarró, pero sus brazos la encontraron. Jadeó en terror mientras la envolvió contra su pecho, una mano aferrándose a la cara del acantilado. La multitud arriba se congeló, el milagro convirtiendo sus gritos en silencio. En los ojos de Tabitha, anchos y húmedos de miedo, Goliath vio no una maldición, sino un reflejo de sí mismo. Un alma marcada por la crueldad, pero que no la merecía. «Te llamarán maldita», rumoreó tirándola hacia la seguridad de su saliente. «Así como me llaman monstruo. Pero esta noche vivirás, porque no los dejaré decidir nuestro valor». Y por primera vez en años, tanto la panadera como el gigante se dieron cuenta de que ya no estaban solos. El saliente, bajo los pies de Tabitha, se sintió como salvación y condena a la vez. El viento gritó a lo largo de la cara del acantilado, tirando de su cabello y ropa, llevando consigo las burlas distantes de la turba arriba. La habían arrojado al abismo, pero en lugar de muerte, se encontró presionada contra el pecho de un hombre tan sólido como la misma piedra. «Agárrate», murmuró Goliath Stormcrow. Su voz rumoreó profundo, como tierra moviéndose. La subida es empinada. Tabitha se aferró instintivamente a sus hombros masivos, mientras se movía a lo largo del lado del acantilado. Cada paso de sus pies descalzos encontró apoyo donde ningún humano debería. Sus manos cicatrizadas agarraron roca como si hubiera nacido de ella. Estaba aterrorizada de caer, pero cada vez que lo miraba se sentía anclada, como si nada pudiera arrancarla de su agarre. Parecieron pasar horas antes de que la guiara a la boca de una caverna, oculta por una cortina de hiedra y sombra. Adentro, el viento murió, reemplazado por el crepitar cálido de un fuego ya ardiendo en un hogar de piedra. Tabitha parpadeó en incredulidad. La caverna no era un agujero oscuro, sino un hogar. Alfombras tejidas de lana cubrían el piso. Una mesa tallada a mano se alzaba resistente contra la pared, su superficie desordenada con frascos de hierbas y herramientas. Pieles forraron una gran cama de ramas de cedro. El olor de humo y resina de pino llenó el aire, consolador en su rudeza. «¿Tú vives aquí?», susurró su voz ronca. «Por 15 años», dijo Goliath. La puso gentilmente en la cama, luego se agachó ante ella como un centinela.
Es más seguro ser olvidado por el mundo que desgarrado por él. El pecho de Tabitha se agitó. Su miedo aún no se había ido. ¿Por qué salvarme? El pueblo te llama monstruo. Dicen que mataste. Dicen muchas cosas. Su mandíbula se tensó, ensombrecida con dolor. Maté a los hombres que masacraron a mi familia. Ese fue mi único crimen. Pero la ley no tenía lugar para la venganza, y el pueblo no tenía lugar para gigantes. Así que vine aquí, solo. El peso de sus palabras presionó su corazón. Conocía la crueldad del chisme, de ser nombrada algo que no era. Había sido llamada maldita, glotona, bruja, hasta que las mentiras se volvieron tan fuertes que ninguna verdad pudo ser oída. Y ahora se sentaba ante un hombre desterrado por las mismas mentiras, aunque su marco era más poderoso que el suyo. «Entonces somos parecidos», murmuró. «Marginados». La estudió, sus ojos azules buscando, como para ver si creía sus propias palabras. Entonces asintió. «Sí, somos parecidos». Por días que siguieron, Tabitha sanó dentro de la seguridad de la cueva. Goliat atendió sus moretones con cataplasmas de hierbas. Le mostró cómo beber del goteo de agua de manantial que alimentaba su cisterna, cómo calentarse con pieles de alce. Al principio habló poco, su voz agrietada por el miedo. Pero lentamente llegaron las palabras. Le contó de su cabaña en el borde del pueblo, cómo amasaba pan hasta que le dolían los brazos, cómo cosía ropa a la luz del fuego. Le contó de cómo los niños se burlaban de su tamaño, cómo los hombres se burlaban, cómo las mujeres fingían no conocer su nombre. Y sin embargo, dijo amargamente, cuando tenían hambre vinieron a mí por pan. Goliat escuchó, su silencio profundo pero nunca frío. Cuando habló, sus palabras fueron simples. El mundo está ansioso por tomar de aquellos que desprecia. Se alimentan de nosotros hasta que ya no pueden alimentarse de nosotros, entonces nos llaman malditos. Una noche, mientras las tormentas de otoño azotaron contra los acantilados, Tabitha se sentó junto al fuego, sus manos temblando. «No sé cómo vivir después de esto», admitió. «Estaba destinada a morir. El mundo no me quiere». Goliat se arrodilló ante ella, su marco inmenso llenando el espacio. «El mundo no tiene voz. Vives porque te atrapé. Vives porque estás destinada a hacerlo. Y aquí nadie puede decirte lo contrario». Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Nunca le habían dicho que estaba destinada a vivir. Nunca había sido mirada con tal certeza feroz. Esa noche, mientras el viento aulló más allá de la caverna, durmió sin pesadillas por primera vez en años. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían. Algo había comenzado entre la panadera desechada por su pueblo y el gigante enterrado por su dolor. Algo frágil, pero vivo. La caverna en la caída del diablo pronto se convirtió en más que un refugio para Tabitha. Se convirtió en un lugar donde su espíritu roto comenzó a repararse. La luz matutina se filtraba a través de grietas en la piedra, pintando las paredes en rayas doradas. El olor de humo y pino siempre persistía, suavizado por la dulzura tenue de hierbas secas que Goliat colgaba de vigas arriba. Tabitha despertaba cada mañana al sonido de leña crepitando y el ritmo constante del trabajo de Goliat. Se levantaba temprano, cargando troncos en sus hombros anchos como si no pesaran nada, o escalando el lado del acantilado para revisar sus trampas. Cuando regresaba, ponía su botín con satisfacción silenciosa. Pescado del río abajo, bayas escondidas en las zarzas, a veces incluso venado. Al principio, Tabitha se sintió inútil, una huésped tomando lo que no ganaba. Pero la panadera en ella no podía permanecer inactiva. Una mañana, mientras Goliat se había ido, encontró un saco de harina gruesa que había intercambiado con un comerciante errante. Se puso a trabajar,
sus manos recordando el ritmo incluso después de semanas de miedo. Para cuando Goliat regresó, la caverna estaba llena del olor cálido de pan fresco. Se congeló en la entrada, su gran marco proyectando una sombra a través del piso de piedra. ¿Horneaste esto? Tabitha se sonrojó, cepillando harina de sus mejillas. No es mucho, solo pan. No solo pan. Su voz fue silenciosa, reverente. Arrancó un pedazo y masticó, sus ojos cerrándose. Sabe a hogar. Han sido años desde que recordé esa palabra. Su pecho se apretó. Por primera vez desde que había sido arrastrada a la caída del diablo, sonrió sin vergüenza. Desde entonces, compartieron el trabajo de supervivencia. Tabitha horneó pan y guisos de lo que Goliat trajera de vuelta. Cosió pieles desgarradas en capas, remendó sus pantalones gastados y forró la cama con colchas de tela de retazos que había cargado en su bulto. A su vez, Goliat le enseñó a partir troncos con un balanceo constante, a encender fuego incluso en lluvia, a escalar los senderos más gentiles del acantilado sin miedo. «Planta tus pies anchos», dijo una tarde, parándose detrás de ella mientras levantaba el hacha. Sus manos enormes cubrieron las suyas solo brevemente para guiar el movimiento. «Deja que el peso haga el trabajo. Eres más fuerte de lo que piensas». El tronco se partió con un crack limpio. Tabitha jadeó en sorpresa, luego se rió. Era la primera vez que se había reído en meses, el sonido haciendo eco en las paredes de piedra. Los labios de Goliat se curvaron en una sonrisa, torpe, vacilante, pero real. ¿Ves? El mundo te ha llamado débil porque teme tu fuerza. Nunca olvides eso. Mientras los días se alargaron en semanas, la caverna se llenó de compañía silenciosa. Comían juntos junto al fuego, Goliat siempre esperando que ella tomara el primer bocado. Por la noche, cuando las tormentas golpearon los acantilados, movía su petate más cerca del suyo, sin tocar, pero lo suficientemente cerca para que sintiera la seguridad de su presencia. Aún así, las cicatrices de su vida en Grimhaven pesaban sobre ella. Una noche Tabitha miró el fuego, su voz apenas por encima de un susurro. Me llamaron maldita, fea, una carga. Parte de mí teme que tenían razón. Goliat puso a un lado el cuchillo que estaba afilando. Lentamente se movió para sentarse junto a ella, su gran marco plegándose torpemente para encajar a su lado. Su voz fue baja, firme. Dijeron lo mismo de mí, monstruo, asesino, marginado. Les creí por un tiempo, hasta que me di cuenta de esta verdad. Una maldición es solo una mentira repetida lo suficientemente fuerte para ahogar la verdad. La garganta de Tabitha dolió, mientras las lágrimas quemaron sus ojos. ¿Y qué verdad ves en mí? Goliat la miró entonces, no a su tamaño ni sus cicatrices, sino a sus ojos cansados. Veo una mujer que sobrevivió la traición, que hornea calor en pan, que aún se atreve a hablar bondad cuando el mundo le da crueldad. Eso no es maldición, eso es gracia. Sus palabras golpearon más profundo que cualquier oración que hubiera oído en una iglesia. Por primera vez en su vida, Tabitha no se encogió bajo la mirada de otro. Se sentó más alta, sus lágrimas cayendo libremente, sabiendo que era vista. El vínculo entre ellos creció más fuerte, cosido junto por trabajo compartido y confesiones silenciosas. Aprendió las historias detrás de las cicatrices en sus brazos, una de un lobo, otra del latigazo de un alguacil. Él, a su vez, escuchó las canciones que su abuela le había enseñado, los himnos que tarareaba mientras amasaba masa. Una noche, mientras el crepúsculo pintó los acantilados en tonos violeta, Tabitha se paró en la boca de la cueva, mirando el valle. ¿Alguna vez deseas regresar?, preguntó suavemente. ¿Al pueblo? El tono de Goliat fue agudo, amargo. No, a pertenecer. Se paró junto a ella, el cielo reflejado en sus ojos.
Pertenecer no se encuentra en pueblos o iglesias. Se encuentra cuando dos almas deciden que ya no están solas. Su mano tembló a su lado. Lentamente, cuidadosamente, la dejó rozar la suya. Sus dedos, ásperos y enormes, se cerraron gentilmente alrededor de los suyos. Ninguno habló, porque el silencio dijo suficiente. Esa noche, cuando compartieron pan junto al fuego, Tabitha susurró: «Me siento segura aquí». Goliat encontró su mirada, su voz baja, casi reverente. «Estás segura aquí, siempre». Y con esas palabras, la caverna ya no era un lugar para esconderse. Se había convertido en un hogar. Por muchas semanas, la caverna del lado del acantilado se había sentido intocable. Pero la paz en Grimhaven nunca duró mucho, especialmente para aquellos a quienes el pueblo había marcado como malditos. Los rumores comenzaron como susurros llevados en vientos de otoño. Algunos aldeanos juraron que vieron el fantasma de Tabitha vagando por las crestas al anochecer. Otros juraron que la caída del diablo hacía eco con risa impía por la noche. El anciano Malachi Grimm, su voz aguda como un cuchillo, avivó las llamas. «Sobrevivió la caída», proclamó desde los escalones de la iglesia. «Ningún mortal podría haber vivido. Esta es prueba de que no es mujer en absoluto, sino una bruja sostenida por espíritus oscuros». El miedo, una vez encendido, se extendió más rápido que un incendio forestal. Dentro de la caverna, Tabitha no sabía nada de estos rumores. Estaba aprendiendo a vivir otra vez. Sin embargo, una noche, notó la tensión en los hombros de Goliat mientras desollaba un conejo junto al fuego. Su cuchillo presionó demasiado profundo, desgarrando la piel. «Has estado inquieto», dijo suavemente. Vaciló antes de hablar. «Hay huellas cerca de la cresta, botas de hombres, más de un par». Su corazón se apretó. «¿Los aldeanos?» «Tal vez, o cazadores de recompensas. Mi pasado no está tan muerto como había esperado». Fue entonces que le contó la historia completa, el secreto que había cargado por 15 años. Cómo su esposa e hijo fueron asesinados por saqueadores mientras el pueblo se acobardó detrás de puertas cerradas. Cómo cazó a los asesinos, uno por uno, hasta que su sangre manchó sus manos. Cómo el alguacil, comprado por el anciano Grimm, retorció la justicia y lo nombró asesino en lugar de vengador. «Me marcaron como monstruo», dijo Goliat, su voz hueca. «Así que me convertí en uno a sus ojos. Huí aquí a los acantilados, a pudrirme solo». Tabitha se extendió a través del fuego, sus dedos empolvados de harina rozando su mano cicatrizada. «No eres el monstruo, Goliat. Eres el hombre que me atrapó cuando el mundo me desechó. Eres el hombre que me devolvió mi aliento». El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el crepitar del fuego. Entonces el agarre de Goliat se apretó alrededor del suyo, áspero pero firme. Aún así, el peligro creció más cerca. Una semana después, mientras recogía vallas a lo largo del borde del acantilado, Tabitha oyó voces abajo. Se agachó bajo, corazón acelerado. «Grimm dice que está allá arriba, escondiéndose con el gigante», murmuró un hombre. «Que el diablo se los lleve a ambos», escupió otro. «Ahumaremos la cueva, o la volaremos con pólvora». Huyó de vuelta a la caverna, sin aliento. «Vienen», susurró. «Tienen la intención de destruirnos». Goliat se levantó, alzándose como los acantilados mismos. «Que vengan. He defendido esta cueva antes, lo haré otra vez». Pero Tabitha sacudió su cabeza ferozmente. «No solo con fuerza, necesitamos verdad». Esa noche abrió el cofre de cedro que había cargado desde la infancia. Un cofre que había enterrado en la esquina de la caverna cuando fue rescatada por primera vez. Adentro yacía el diario de su abuela, lleno de hierbas prensadas y recetas. Pero escondido dentro de las páginas había algo más, una escritura sellada en cera. Los ojos de Tabitha se llenaron de lágrimas.
Pensé que se había perdido. Esta tierra, la cresta, el valle abajo, fue otorgada a mi familia generaciones atrás. Mi abuela temió que hombres como Grimm algún día vinieran por ella, así que escondió la prueba. Goliat miró el pergamino, su mandíbula tensa. Si el gobernador ve esto, la ley finalmente puede estar de nuestro lado. Entonces debemos intentarlo, urgió Tabitha. No podemos escondernos para siempre. La mañana siguiente, con la escritura envuelta en tela, Tabitha se paró en la boca de la cueva. Su miedo era una piedra en su pecho, pero junto a ella, Goliat era firme como una montaña. «Me llamarán maldita otra vez», susurró. «Me llamarán asesino otra vez», respondió. Se volteó hacia él, lágrimas brillando. «¿Pero juntos?», asintió. «Juntos somos más fuertes que sus mentiras». Comenzaron el descenso peligroso de la caída del diablo, corazones preparados para la tormenta que los esperaba en Grimhaven. El mundo fuera de su hogar caverna los había marcado como marginados, pero ahora llevaban dos verdades, su fuerza y su prueba, que podrían finalmente destrozar las cadenas de miedo y falsedad. El sol sangró rojo a través del horizonte, mientras Tabitha y Goliat descendieron a Grimhaven. El aire era pesado, cargado con la tensión de algo a punto de romperse. En la plaza de la iglesia, una turba ya se había reunido. Antorchas, orcas, rifles brillando. El anciano Malachi Grimm se paró al frente, su abrigo negro azotando en el viento. Su voz resonó como veneno. «¡Ahí! La bruja camina entre nosotros otra vez, mano a mano con el bruto gigante, prueba del trabajo del diablo». La multitud se burló, escupiendo maldiciones. Los niños fueron arrastrados detrás de las faldas de las madres, como si Tabitha fuera una enfermedad que pudiera saltar de su piel. Las rodillas de Tabitha temblaron, pero se adelantó, agarrando el pergamino con ambas manos. «No soy bruja», gritó, su voz temblando pero feroz. «Esta tierra, estos acantilados, pertenecen a mi familia. Me condenaron por mi cuerpo, por su miedo. Pero la verdad está aquí, en tinta y sello». Jadeos ondularon a través de la multitud mientras sostuvo la escritura en alto. La cara de Grimm se retorció. «¡Mentiras!», escupió. «Ella conjura papeles tan fácilmente como conjura plagas. ¡No escuchen! ¡Quémenlos a ambos!». La turba se lanzó hacia adelante, una ola de fuego y odio. Pero antes de que pudieran alcanzarla, Goliat se adelantó, su marco imponente bloqueando el camino. «No la tocarán», gruñó. Su voz se llevó como trueno a través de la plaza. «Me llamaron asesino. La llamaron maldita. Sin embargo, nos paramos aquí con nada más que verdad mientras tú...» Apuntó un dedo cicatrizado a Grimm. «Tú eres el que envenena a este pueblo con miedo». «¡Mátenlo!», chilló Grimm. Sonaron disparos. Las balas chispearon contra las cadenas de hierro que Goliat había envuelto alrededor de sus brazos. Rugió balanceando el bastón de un portador de antorcha de una mano, dispersando hombres como ramitas. Su puro tamaño convirtió el caos en pánico, pero aún así la turba presionó. Y entonces Tabitha hizo lo que nadie esperaba. Se paró frente a Goliat. Su voz se quebró pero se llevó. «¡Basta!». La turba se congeló. Una mujer gorda, temblando pero inquebrantable, miró hacia abajo un pueblo que la había arrojado de un acantilado. «Me llaman maldita», dijo, sus palabras rodando como olas. «Pero ¿quién aquí realmente destruye la cosecha? ¿Quién aquí se da festín mientras los niños pasan hambre? ¡Grimm!». Empujó el pergamino hacia adelante. Él saboteó los campos para robar su tierra. Mi abuela escribió de ello. La prueba está aquí. Un murmullo onduló, más fuerte, más enojado, hasta que la sospecha se volvió hacia el anciano. Las caras se retorcieron, no hacia ella, sino hacia él. La máscara de Grimm se quebró.
¡Mentiras todo!, gritó tropezando hacia atrás. Pero sus seguidores vacilaron, sus antorchas bajando. Goliat se paró al lado de Tabitha, su mano rozando la suya. ¿Ves?, rumoreó. ¡Juntos! Con la multitud dividida, el alguacil finalmente se empujó hacia adelante, agarrando a Grim por el brazo. «¡Basta! Responderás estos cargos». El anciano aulló mientras era arrastrado, escupiendo maldiciones a los marginados que lo habían desenmascarado. Y en el silencio repentino, con la furia de la turba rota, Tabitha se recostó contra el brazo de Goliat, sus lágrimas calientes pero su voz firme. «Trataron de arrojarnos», susurró. «Pero nos paramos», respondió. «Y no caeremos otra vez». El juicio del anciano Grim se arrastró por semanas, pero Tabitha y Goliat no se quedaron a ver. Su lugar no estaba entre los susurros y miradas de Grimhaven. En su lugar regresaron a la caída del diablo, a la caverna tallada en el acantilado, donde el viento cantó bajo y la luz del fuego pintó sus sombras contra piedra. Esa noche, Tabitha revolvió una olla de guiso sobre las llamas, el aroma de hierbas deslizándose a través de la caverna. Goliat se sentó cerca, afilando una cuchilla de caza, sus ojos suaves mientras la observaron moverse. «Nunca pensé que viviría para ver otra estación», susurró Tabitha. «Sin embargo, aquí estamos». Goliat puso la cuchilla a un lado, levantándose para pararse detrás de ella. Su mano masiva rozó su hombro, firme y cálida. «El mundo trató de desecharnos, pero juntos hemos tallado nuestro propio lugar». Se volteó para enfrentarlo, lágrimas brillantes en sus ojos. «¿Piensas que durará? El pueblo puede odiarnos aún. El mundo puede nunca perdonarnos». Goliat bajó su cabeza hasta que su frente descansó gentilmente contra la suya. «Que odien, que mientan. Este fuego, este hogar, es nuestro. Y estás segura aquí». La respiración de Tabitha se cortó, su corazón hinchándose mientras se recostó en él. «Entonces esto es suficiente». Afuera, el viento aulló a través de los acantilados, pero dentro de la caverna, calor y paz reinaron. Se sentaron lado a lado, dos almas una vez condenadas, ahora unidas por amor más fuerte que el miedo. Y mientras las llamas crepitaron, una pregunta persistió en el silencio de la noche. ¿Podría su amor, nacido de ruina y desafío, realmente pararse contra el mundo más allá de los acantilados? Historias como las de Tabitha y Goliat nos recuerdan que el amor a menudo florece en el suelo más duro, donde el rechazo y la crueldad una vez trataron de destruir. Fueron marcados como monstruos, desechados, casi asesinados. Sin embargo, al encontrarse, encontraron un hogar más fuerte que cualquier pared de pueblo. Me encantaría oír de ti. ¿Desde dónde del mundo estás escuchando esta historia esta noche? ¿Crees que el amor puede crecer incluso en las vidas de aquellos que el mundo llama marginados? Comparte tus pensamientos abajo. Y si aún crees en el poder del amor, no vayas a ningún lado. La próxima historia te está esperando.